Estamos en el tema 5, reacciones químicas de interés de física y química de cuarto de la ESO. Este es el primer vídeo de ejercicios. En el ejercicio 1 me pide que explique por qué los hidróxidos se comportan como bases y que utilicemos la teoría de Arrhenius. Los hidróxidos son sustancias iónicas formadas por un catión y un ion poliatómico, que es el ion hidróxido OH-. Si están en disolución acuosa, los iones se separan, alterándose la concentración de OH- en el agua respecto a su equilibrio de autoionización. El 2 me pide que relacione las concentraciones de protones con los valores de pH de las siguientes dos columnas. El C va con el 1, el D con el 2, el A con el 3 y el B con el 4. Se trata en todos casos de disoluciones ácidas porque tiene un pH menor que 7. El 3 me dice que utilizando la teoría de Arrhenius indique si las siguientes sustancias serán ácidas o bases. El ácido sulfúrico y el sulfuro de hidrógeno son ácidos, pues liberan H+ en disolución acuosa. El hidróxido de calcio y el hidróxido de potasio son bases, porque liberan OH- en disolución acuosa. El 4 dice si es posible tener varias disoluciones de la misma sustancia, por ejemplo ácido clorhídrico, en las que el valor del pH sea diferente. Bien, si es posible, porque basta con variar la concentración de las sustancias. Si varía la concentración de ácido clorhídrico, varía la concentración de H+ y el pH será diferente. 5. Calcula el valor del pH de una disolución de ácido clorhídrico de concentración 0,02 molar. Si consideramos que está totalmente disociado, lo que ocurre es que la concentración de H+ será igual que la del clorhídrico, o sea 0,02 molar, y por lo tanto el pH es menos el logaritmo de 0,02, que es menos 1, será 1,7. Indica qué color adquiere la disolución anterior si añadimos unas gotas de fenolftaleína y azul de timol. Si añadimos fenolftaleína, como es un ácido, queda incoloro y el azul de timol es amarillo. Si tenemos una disolución de un ácido fuerte en agua, medimos su pH con un pHímetro digital y obtenemos un valor de pH igual a 2 con su molaridad. Si el pH es igual a 2, la concentración de H+ será 10 a la menos 2, 0,01 molar. El 8 me pide que escriba las ecuaciones químicas de estas reacciones de neutralización. Hidróxido de bario con ácido clorhídrico. Pues sería BaOH 2 veces más 2 de ácido clorhídrico para dar cloruro de bario más 2 de agua. El ácido nítrico con hidróxido de litio. Hidróxido de litio más ácido nítrico me da nitrato de litio más agua. Y la última sería hidróxido de calcio más 2 de perclorato, de ácido perclórico, para darme perclorato de calcio más 2 de agua. 9. Calcula la concentración de una disolución de ácido clorhídrico si 30 ml de la misma han consumido 12,3 ml de una disolución 0,02 molar de sosa hasta el punto de viraje. Lo primero, escribimos la ecuación de neutralización y los datos de los que partimos. Sería hidróxido de sodio más ácido clorhídrico para dar cloruro de sodio más agua. La disolución a valorar es el ácido clorhídrico, el volumen son 30 ml. La disolución valorante es la sosa, tengo 12,3 ml, 0,02 molar. De la reacción deducimos que la reacción entre la cantidad de sustancia valorante y de la disolución a valorar es 1,1. Y a partir de la cantidad de sosa de que reaccionan podemos calcular la cantidad de ácido clorhídrico. Si tenemos 0,0123 litros de hidróxido de sodio por 0,02 molar por litro, por un mol de ácido clorhídrico por cada mol de sosa tengo 2,46 por 10 a la menos 4 moles de ácido clorhídrico. A partir de la definición de concentración molar, que es moles partido por volumen, calculamos la disolución de ácido clorhídrico, que me da 8,2 por 10 a la menos 3 molar. El 10 me pide que describa el procedimiento de realización de una volumetría ácido-base para determinar la concentración de una disolución de hidróxido de litio.
Para realizar la volumetría debemos elegir primero la disolución valorante, que tiene que ser una disolución ácida porque queremos valorar una base, por ejemplo el ácido clorhídrico. Calculamos un volumen conocido de disolución de hidróxido de litio en el matraz, en el matraz Erlenmeyer, y llenamos la bureta con el valorante del que conocemos el volumen y la concentración. Añadimos unas gotas de indicador al matraz y poco a poco vamos añadiendo pequeños volúmenes desde la bureta al matraz, hasta que observamos el cambio de color del indicador. Una vez conocido el volumen del valorante necesario, repetiremos el procedimiento, pero esta vez añadiendo gota a gota la dilución valorante cuando nos acerquemos a los valores próximos al punto de viraje para evitar un error por exceso. 11. Busca información sobre las bacterias que realizan una respiración anaerobia. ¿Podemos considerar este proceso como una reacción de combustión? Pues no se puede considerar una reacción de combustión porque el oxígeno no es uno de los reactivos, que es una de las definiciones de reacción de combustión. Las bacterias anaerobias están presentes en diferentes ámbitos, uno de ellos en el sistema gastrointestinal. ¿Qué diferencia una célula procariota de una eucariota? ¿La respiración aerobia se dará en la misma forma en ambos casos? Una célula procariota no tiene núcleo y el único orgánulo que tiene son los ribosomas. Por el contrario, una célula eucariota es una estructura mucho más compleja, con núcleo y una serie de orgánulos. En uno de ellos, las mitocondrias, es donde tiene lugar la respiración celular. En el 13 me dice que realice una comparación entre la combustión del metano, propano, butano, octano y hexadecano. Para ello me pide que escriba las fórmulas químicas de cada combustible, luego las ecuaciones de combustión y que elabore un gráfico que represente la masa de dióxido de carbono liberada por cada kilojoulio de energía producida en la combustión de cada combustible y que saquen las conclusiones. Bien, el metano es CH4, el propano C3H8, el butano C4H10, el octano C8H18 y el hexadecano C16H34. Las reacciones de combustión quedan descritas por las siguientes ecuaciones químicas. CH4 más 2 de oxígeno para dar CO2 más 2 de agua. Propano más 5 de oxígeno para dar 3 de CO2 más 4 de agua. Butano más 13 medios de oxígeno para dar 4 de CO2 más 5 de agua. Octano más 25 medios de oxígeno para dar 8 de CO2 más 9 de agua. Y el hexadecano más 49 medios de oxígeno para dar 16 de CO2 más 17 de agua. Para hallar la masa de dióxido de carbono producida en la reacción de combustión de un mol de cada combustible, tenemos en cuenta la cantidad de dióxido producida en cada reacción y la energía que se libera en cada uno de ellos. Rellenamos la siguiente tabla en la que hemos utilizado el dato de la masa molar del dióxido de carbono, que son 44 gramos por mol. ¿Veis ahí? El número de moles de metano, propano, butano, octano y hexadecano, la masa del dióxido de carbono, la energía en kilojulios y la masa de CO2 por kilojulio. Con estos valores representamos la gráfica, lo veis ahí, y el combustible cuya combustión emite una mayor cantidad de dióxido de carbono por kilojulio de energía generada es el hexadecano. En la reacción global de la respiración celular aparece un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Me pide que lo identifique, que diga cómo lo adquiere el ser humano. Pues se trata de la glucosa, que es la reacción de combustión fundamental, y se ingiere en la alimentación. Hace una línea cronológica de la evolución del motor desde su descubrimiento hasta la actualidad. En la línea cronológica pueden aparecer los siguientes acontecimientos. En 1816, el motor de aire caliente o motor Stirling. En 1859, Lenoir fabrica el primer motor de combustión con bujía para encendido de mezcla.
En 1864, Marcus fabrica el primer coche con motor de gasolina. En 1867, Otto y Langen fabrican un motor que aprovecha el movimiento del pistón libre. En 1876, Otto fabrica el primer motor de 4 tiempos. En 1893 hasta 1898, Diesel fabrica el motor que utiliza aire caliente para el encendido de la mezcla. Y en 1957, Wankel fabrica el primer motor de combustión interna rotativo. 16. Además de utilizando una combustión, ¿de qué otra forma crees que podría conseguirse energía térmica para producir energía eléctrica? ¿Afectaría la contaminación atmosférica? Se puede transformar energía nuclear en energía térmica o bien utilizar la energía térmica de la radiación solar. En ninguno de los dos casos anteriores afectaría a la contaminación atmosférica. Detener el cambio climático es un reto que en los tiempos que vivimos. Investiga sobre las acciones que se están llevando a cabo para ello y reflexiona junto a tus compañeros y compañeras sobre las acciones individuales que podrías realizar ahora y en un futuro próximo como estudiantes de ciencias. Bueno, las acciones que se pueden frenar el cambio climático pasan necesariamente, es incuestionable, por la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, en concreto el dióxido de carbono. Las acciones pueden ir encaminadas a reducir las emisiones con las tecnologías que ya tenemos en uso, es decir, mejorar el rendimiento de las mismas, reducir emisiones en motores de combustión interna, mejorar los sistemas de aislamiento térmico de edificios para ahorrar calefacción y con ello emisiones, entre otras muchas. Otro tipo de acciones son aquellas que sustituyen tecnología que ya existe por otra absolutamente diferente que no provoca emisión de dióxido de carbono. Por ejemplo, la transformación de energía de electricidad en una central térmica se puede sustituir por la transformación que ocurre en una central termosolar. 18. El uso de la biomasa en reacciones de combustión se considera una energía respetuosa con el medio ambiente. Busca información sobre el ciclo del carbono y valora si realmente se puede considerar una forma limpia de conseguir energía térmica. La biomasa como fuente de energía se plantea como respetuosa para el medio ambiente porque no altera el ciclo del carbono, ya que la cantidad de dióxido de carbono que se produce en la combustión se ha consumido previamente por el vegetal, cuyo residuo se quema mientras estaba vivo. No obstante, en algunos lugares se están produciendo problemas locales de contaminación por partículas en suspensión por una elevada concentración de calderas de biomasa. En el 19 me dice que practique la representación de este tipo de curvas de valoración y la representación en escala logarítmica con los datos de la volumetría de 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,07 molar con sosa 0,08 molar y establece el volumen añadido en el valorante en el punto de equivalencia. Dan la tabla y tal como se ha explicado se obtienen las representaciones gráficas, ahí las veis las tres. El volumen de valorante en el punto de equivalencia se obtiene realizando los cálculos estequiométricos correspondientes a la reacción de sosa más ácido clorhídrico para dar cloruro sódico más agua. Así que no sé el volumen de sosa, el volumen de ácido clorhídrico son 50 mililitros y las concentraciones son 0,08 molar y 0,07 molar respectivamente. Teniendo en cuenta que la relación estequiométrica entre la sosa y el clorhídrico en la reacción anterior es 1,1, reaccionan a la misma cantidad de ambas sustancias. En el volumen de 50 mililitros de disolución 0,07 molar de clorhídrico tenemos 0,0035 moles. Necesitamos la misma cantidad de la sustancia de sosa. Como disponemos de una disolución de 0,08 molar de sosa, a partir de la definición de molaridad, el volumen que necesitamos serían 43,75 mililitros. En el 20 me pide que defina una serie de términos: electrolito,
son iones disueltos en agua. Ion es una especie química que consta de uno o más átomos con exceso o defecto de electrones y por tanto carga neta distinta de cero, positiva o negativa. Protones son iones H+. Ion hidronio, molécula de agua con un protón, sería H3 o más. Ácido, sustancia que libera iones H+ en una disolución acuosa. Y base, sustancia que libera iones OH- en una disolución acuosa. 21. ¿Es un verdadero o falso? La primera es falsa. Una disolución acuosa de hidróxido de bario a esa concentración tiene un carácter básico, por lo que su pH será mayor que 7. La B. Una disolución de hidróxido de bario 10 a la menos 4 molar siempre tiene el mismo valor de pH. Esto es verdadero, siempre que se trate de una disolución acuosa a la concentración señalada. El C es falso. Una disolución acuosa de ácido clorhídrico 0,3 molar tiene un pH de 0,523 y otra de una concentración 0,1 molar tiene un pH 1. La D también es falsa. Si la concentración de ácido clorhídrico en disolución acuosa es muy baja, no altera el pH neutro del agua, por lo que el pH no sería menor que 7. (22) Razona si es posible tener disoluciones con un pH menor que 1 o mayor que 14. Matemáticamente, un pH menor que 1 implica que la concentración de protones es mayor que 10 a la menos 1, lo que es imposible, lo que sería posible. Si pH es mayor que 14 implica que la concentración de protones es menor que 10 a la menos 14, lo que también sería posible. Sin embargo, estas situaciones carecen de significado químico, ya que en la práctica la concentración de H+ mayor que 10 a la menos 1 representa un ácido tan fuerte que es indistinguible de otro de concentración mayor. Y una concentración de protones menor que 10 a la menos 14, un ácido de concentración tan baja, no afecta al pH neutro del agua. Por ese motivo, la escala de pH se fija entre 1 y 14. El 23. Calcula el valor de pH en una disolución 0,08 molar de ácido clorhídrico. Si la concentración de H+ de ácido clorhídrico es 0,08 molar, es la misma que la de H+, así que el pH es menos logaritmo de 0,08 que me da 1,1. La fenolftaleína en este caso sería incolora, porque son ácidos. En el 24 me pide que busque información sobre el pH de diferentes jugos que hay en el interior de nuestro cuerpo, como la saliva, la bilis, sangre, etc. Y que por qué crees que se toman valores tan diferentes. El pH de la saliva está entre 7 y 7,4, el de la bilis entre 5,5 y 7, el de la sangre entre 7,36 y 7,44, el de los jugos gástricos entre 0,9 y 1,5. Los valores del pH del organismo son muy variados porque están relacionados con la función que tienen los diferentes jugos dentro del organismo. El 25 me pide que escriba la reacción de neutralización entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de potasio, que calcule la cantidad de hidróxido de potasio presente en una disolución de concentración 2,5 molar de una muestra de 100 mililitros, el volumen de una disolución de ácido sulfúrico 2,87 molar necesario para neutralizarla. La ecuación química de neutralización sería ácido sulfúrico más 2 de hidróxido de potasio para dar sulfato de potasio más 2 de agua. Calculamos la cantidad de hidróxido de potasio multiplicando por el volumen, expresado en litros, por la molaridad, obteniendo 0,25 moles de hidróxido de potasio. Calculamos la cantidad de ácido sulfúrico requerida, utilizando la información de la reacción química, o sea, 0,25 moles de hidróxido de potasio por un mol de sulfúrico por cada 2 de moles de hidróxido de potasio me da 0,125 moles de ácido sulfúrico. A continuación aplicamos la fórmula de molaridad y el volumen que necesito será N partido la molaridad del sulfúrico, que me da 43,6 mililitros.
El ejercicio 26 me dice que calcule la concentración de ácido clorhídrico en una disolución cuyo pH es igual a 3, el volumen de una disolución de sosa 0,02 molar para que el pH de 50 ml de la disolución anterior sea igual a 7. Una disolución de ácido clorhídrico con pH igual a 3 significa que menos el logaritmo de H+ es 3, así que la concentración de H+ será 10 a la menos 3. La reacción de neutralización sería sosa más ácido clorhídrico para dar cloruro sódico más agua. Y tenemos que calcular el volumen de disolución de sosa necesario para neutralizar los 50 ml de la disolución 0,001 molar de ácido clorhídrico. Para ello, calculamos en primer lugar la cantidad de ácido clorhídrico que tenemos en 50 ml de disolución. El número de moles es la molaridad por el volumen, me da 0,00005 moles. Teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción, vemos que es necesario la misma cantidad de hidróxido de sodio por una reacción 1 a 1 y por tanto el volumen de la disolución 0,02 molar de hidróxido de sodio a partir de la fórmula de la molaridad me daría 2,5 mililitros. El 27 me muestra una imagen con dos Erlenmeyer que corresponden al inicio de las siguientes volumetrías de neutralización. Una disolución de valorar ácido clorhídrico, una disolución valorante de sosa 0,1 molar y una disolución a valorar de hidróxido de calcio y una disolución valorante de ácido nítrico. La primera fotografía corresponde al apartado A, puesto que colocaríamos en el matraz la disolución a valorar, en este caso ácida, por lo que la fenolftaleína aparece incolora. En la segunda imagen corresponde al apartado B, ya que la disolución a valorar es básica y la fenolftaleína aparece coloreada. 38 me pide que represente en modelo de bolas y varillas la relación de neutralización del ácido bromídrico con hidróxido de potasio. Bueno, pues la representación sería como está ahí. El ácido bromídrico más KOH en medio acuoso me daría KBr más agua. Bien, este ha sido el primer vídeo de ejercicios del tema 5, reacciones químicas de interés de física y química de cuarto de la ESO. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si os ha gustado, darle un like. Muchas gracias.